Han pasado ya unas cuantas horas de ese último partido en Anoeta, una victoria contra el Girona y, por supuesto, una despedida de Imanol. Seguro que mucha gente, sobre todo la que estuvo en el campo, todavía tiene un poco de resaca emocional, a pesar de que, insisto, ya ha pasado un día. Y tengo precisamente aquí a mi lado a dos compañeros del Diario Vasco que estuvieron ayer en Anoeta. Ángel López, ¿resaca emocional todavía o no? No, porque fue un partido con poca tensión competitiva, pero emocionalmente, desde luego, muy potente, Claro, muy... por eso te Sí, pregunto. sí, muy propenso a emociones, incluso para los que lo estábamos viendo, ¿no? Porque, bueno, también sentimos una gratitud por lo que ha hecho Imanol durante todos estos años y también nos emocionamos al comprobar que ya no va a seguir en la Real Sociedad. Y eso también nos genera cierta preocupación a ver qué es lo que hay después de Imanol. Pero sí, es un partido que deportivamente no tuvo nada, porque realmente la Real tampoco es que hiciera un fútbol espectacular, ni mucho menos, pero que yo creo que va a ser de esos encuentros que vamos a recordar. Y los jóvenes también, porque bueno, tuvo esta despedida tan bonita, sencilla, pero al mismo tiempo potente y emotivamente impactante hacia Imanol Alguacil, totalmente merecido, por supuesto. Abrimos hoy en el Diario Vasco con la mejor despedida y Michel, que es el otro compañero que está hoy en el programa. ¿Sí? ¿La mejor despedida? Sí, no, desde luego es el entrenador que mejor despedida ha tenido de la Real, que yo recuerde, porque por ejemplo Alberto Armachea, que ha sido sin duda el mejor en la historia de la Real, pues terminó 2 temporadas sin entrar en Europa, el último partido, y se fue como era él, ¿no? Una persona pues eso, muy humilde, poco protagonista, no recuerdo que se le hiciese nada. Otros entrenadores que ha tenido la Real de éxito, por ejemplo, Tosak perdió en su tercera etapa un partido contra el Tenerife, fue cesado y hasta hoy. Denoué cumplió las 2 temporadas, otro entrenador con el que casi ganamos la Liga en 2003, cumplió esas 2 temporadas. En el 2004 terminó en el Bernabéu ganando un partido 1-4. Y se fue a la francesa, nunca mejor dicho. Y se fue, con Montagnier también, que nos llevó a la Champions, pues concluyó su contrato de 2 años y se fue mientras estaba negociando para que no seguía, y no ha vuelto más. Así que Eusebio fue cesado en el 2018, que también fue un entrenador que yo creo que dejó huella aquí en la Real. Así que ha sido, diría, el que mejor despedida, quizás el único que ha tenido una despedida, pues bueno, acorde a lo que ha hecho. Y me alegro porque la Real no es un club históricamente que haya estado a la altura en este tipo de circunstancias, y yo creo que lo de ayer pues fue bonito para Imanol, pero yo creo que también fue algo entrañable para los aficionados que estuvimos en el campo. Hablaba la gente que quizá era un momento bueno el que se vivió ayer para volver a conectar, ¿no? La grada con el equipo, que este año pues quizás había perdido un poco, ¿no? El famoso no se desuna, ¿no? de Martín Lasarte, del ascenso, ¿no? En 2010. Yo creo que es increíble que un entrenador se despida de esta manera, porque normalmente a los entrenadores le tumban los resultados. Y es verdad que ha habido cierta oleada de críticas hacia Imanol Alguacil, sobre todo en redes sociales, pero que no se ha traducido en absoluto en el estadio. Y es que hemos vivido 6 años en los que Imanol Alguacil no ha recibido un solo pito, ni un grito de dimisión o de destitución, o que la gente haya cargado contra el equipo. Y es increíble todo esto. Que se vaya un entrenador así, en loor de multitudes, como lo ha hecho el Oroitarra, me parece desde luego inédito, como decía Michel, en la historia de la Real, y hay muy pocos ejemplos en el fútbol. Y bueno, pues lo agradecemos, ¿no? Porque yo creo que también un club que sabe despedir de esta manera a sus leyendas, homenajearle de esta manera a sus leyendas, pues es un club que hace las cosas bien. Y en este sentido, la Real ha tenido muchas lagunas en los últimos lustros, pero bueno, con Imanol, por lo menos en lo que ayer se refiere, lo hizo bien. Bueno, a mí lo que más me gustó, me llegó, fue la vuelta, ¿no? La vuelta, digamos, sí. De honor. No sé hasta qué punto estaba previsto, porque, digamos, los actos institucionales... Yo creo que fue improvisado, ¿no? Eso por es, parte por eso Imanol, me gustó más, por parte pero Imanol, sí. Que la despedida institucional concluyó con la entrega de la insignia de oro y brillantes. Sí. Pero esa vuelta al campo
con bastante gente en la grada, cuando normalmente Anoeta se vacía 5 minutos antes por los problemas que hay de transporte a casa y para desalojar el estadio. Pues yo ayer, además, que estuve en la grada, en la localidad de Socio, por primera vez en años. Y media hora después todavía estábamos en el campo. Y creo que fue muy importante, sobre todo para cómo se empieza la siguiente temporada. Sí. Porque en la Real tenemos casos de temporadas que han terminado mal. Recuerdo, pues después de Amorortu, que se hizo unas buenas temporadas, cuando estaba Aguirreche, uno de los partidos que debutó Aguirreche, se perdió con el Málaga 1-3, se montó ahí un follón y a la siguiente temporada empiezas con esa rémora. Y había ese debate o ese miedo a que después de los resultados de este último mes y medio, la forma en la que se perdió también contra el Celta, la goleada contra el Atlético de Madrid, pues bueno, a ver cómo iba a reaccionar la grada, ¿no? Y para mí, 30 minutos, 35 después de acabar el estadio, ver por ejemplo el fondo sur, pues con bastante gente y animando tanto a Imanol como al equipo. Yo creo que se ha dejado una semilla, pues bueno, para al menos el que venga, que no tenga excusa del ambiente que hay en torno al club. Es que no hay que olvidar que esto que sucedió ayer, que parecía que no había pasado nada y que era una temporada normal en la que la Real todavía tenía opciones de Europa, sucede en medio de un clima de cierto desencanto con la Real y de mucho cabreo por parte de la afición con respecto a lo que ha hecho la Real. Y en esas circunstancias yo creo que se le tributó un homenaje muy emotivo, más que por parte del club, por parte de la gente. Porque, bueno, yo también fui a la grada y fueron varios los que me dijeron que estaban allí única y exclusivamente para despedir al entrenador. Y eso es bonito y eso luego se reflejó en lo que fue ese homenaje, que yo creo que también tuvo mucho de improvisado, porque Imanol, como es él, quería estar cerca de la gente. Entonces dio esa vuelta al ruedo, pero no por el campo, como suele ser habitual, sino chocando la mano de todos los haciéndose aficionados. selfies, fotografiándose. Bueno, esta imagen subido a la grada es tremenda. Sí. Bueno, la semana pasada comentábamos si se iba a despedir como Xabi Alonso en Leverkusen, que subió a la grada y prácticamente fue lo mismo, ¿no? Sí, algo parecido. Arengando a las masas, cantándole Imanol. Sí, y eso que, bueno, Xabi Alonso apenas ha estado 2 años y casi cuando ha tenido la oportunidad se ha marchado del Bayer Leverkusen. Y aún así fue despedido así, pues también de forma masiva. Yo creo que Imanol, yo creo que se ha hecho acreedor de esta despedida, ha hecho muchos más méritos para que la gente le quiera, porque es que, bueno, ya hemos relatado todo lo que ha hecho Imanol durante todas estas semanas, pero es que ha devuelto la grandeza a la Real, ha hecho que la gente vuelva, o la inmensa mayoría vuelva a estar muy, muy orgulloso de su club. Y es más, ha devuelto o ha entregado un título más a las vitrinas cuando algunos pensaban que ya la Real no iba a conseguir nunca más un título. Pues fíjate todo lo que ha hecho Imanol Alguacil, 5 participaciones consecutivas en Europa. Por lo tanto, bueno, yo creo que el homenaje, desde luego, ha sido merecido. Para él, lo dijo ayer en rueda de prensa, la despedida de ayer había sido su mayor trofeo. Vamos a escucharle. Independientemente de lo que hayamos hecho en lo deportivo, recibir todo el cariño que he recibido, no solo hoy, lo de hoy ha sido espectacular, ha sido la guinda. Creo que una persona no puede pedir nada más, ¿no? Sino que gente que quiere lo mismo que tú, que es el bien para un club como la Real Sociedad, pues que te despida con este cariño, ¿no? Y más allá de todos los triunfos, de todas las clasificaciones de Europa, de la Copa del Rey, para mí no hay ninguna duda que el trofeo más grande me lo he llevado hoy en este último partido. Pues así es, al final puedes ganar títulos, puedes clasificarte para Europa, puedes hacer un buen juego, pero el cariño, ¿no? Y que la gente muestre esa cercanía, pues al final emociona más que, pues como dice Imanol, algún título. Una rueda de prensa que estuvo pues cargada de emoción, que recordó muchos momentos vividos, y yo creo que incluso también pues algún periodista allí mismo se habría emocionado, pero también siempre hay que sacar un pero, chicos. Sí, sí. Porque tuvo una frase que no, ahora os voy a preguntar. Bueno, vamos a escucharla y vamos a entrar de lleno en ello. Ya lo digo, súper contento porque evidentemente yo siendo de la cantera es que, y ojalá que algún día se cambie la política y decidamos jugar como lo hace el Atleti con solo canteranos. Ojalá.
Yo creo que todos estaríamos igual de contentos y orgullosos, independientemente de los resultados. Pues así es, muy claro fue Imanol, por lo menos en esas declaraciones. Para muchos un patinazo, no venían a cuento, y sobre todo en un día como ayer, pues que Imanol se refiriese a ese modelo de juego del Athletic y esa posible aplicación en un futuro a la Real Sociedad. ¿Opiniones por aquí? A mí tampoco me gustó en absoluto esa frase. Creo que Imanol Alguacil no ha estado en absoluto fino ni en sus decisiones en el campo ni en la rueda de prensa en el transcurso de las últimas semanas. El otro día, por ejemplo, le dijo palabras en inglés a Zubimendi que no viene a nada, criticó en alguna ocasión a una parte de la afición en un partido reciente, también dijo que se iban a ir muchos jugadores. Creo que no ha estado fino en la sala de prensa y ayer no estuvo nada fino. No estuvo nada fino porque no venía a nada y sobre todo porque yo creo que contradice muchas de las cosas que ha hecho Imanol Alguacil estos años. Es evidente que es un entrenador que viene de la cantera, que fue un jugador de la cantera y que ha querido promocionar la cantera y mantener la esencia y la filosofía de este club en su etapa como primer entrenador de la Real Sociedad. Pero no siempre lo ha conseguido. No siempre ha obrado en función de lo mejor para la cantera. Y ahora lanza esta frase que no sé a qué viene ni qué objetivo tenía cuando la dijo, pero yo creo que no ha estado nada acertado, desde luego. Quizá, bueno, va en la línea de lo que, me refiero, el club está apostando por la cantera, en esta temporada pues Pablo Marín o la Sagaste han tenido minutos. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que es mejor jugar con 11 canteranos, 11 jugadores forjados en Zubieta, que él dice bajar de categoría independientemente de los resultados? Yo creo que él, y ha hecho bien, ha priorizado ser competitivo en todas las competiciones, buscar el resultado, a cuidar la cantera durante estos años, y los datos así lo manifiestan. Bueno, esta temporada, por ejemplo, tenía a Pacheco y ha jugado todo el año con Aguert. ¿Por qué? Porque Aguert ha sido mejor. Claro. Entonces, yo creo que esas palabras contradicen mucho algunas de las cosas de su proceder esta misma temporada. Por eso no me gustó que lo dijera. Michel, es así, ¿no? Sí. Hablamos en este programa, muchas veces nos referimos pues a los Merinos, Sorloz, Lenormand, David Silva y muchos atrás también. Entonces es un poco raro que ayer soltase la frase. Sí, una semana después, en el Metropolitano, que yo le pregunté en sala de prensa por la debacle aquella del 4-0, sobre todo 3 goles en el minuto 10, que decía un poco que era el peaje a pagar, ¿no? Sí. Por jugar con tanto joven. Entonces parece que la manifestación de ayer es contraria a lo que 7 días antes había dicho. Yo creo que en las ruedas de prensa sale y quiere mostrarse pues tan espontáneo que claro, es lo que tienes, ¿no? Al final mandas muchos mensajes, pero puedes tener el riesgo de que algunos sean contrarios, incluso en muy poco espacio de tiempo. Yo, Imanol, como dice Ángel, siempre ha apostado por la competitividad y por sacar resultados. Es lo que se le pide a un entrenador. Sí, sí. Entonces, tampoco ha proyectado jugadores de cantera hasta hace una temporada. El único que se había consolidado era Zubimendi. Después de Zubimendi no había ninguno de cantera consolidado, ni del 2000, ni del 2001, ni del 2002. De hecho, Pacheco ya tiene 24 años y no ha jugado prácticamente nada, ni esta temporada ni la pasada. Turrientes, que ayer fue para mí de los mejores cuando salió, tampoco ha tenido en los 2 últimos años muchas oportunidades. Me imagino será porque no se las ha ganado. Digo yo, Pacheco, te hablo también de Carricaburu en punta. Carricaburu tiene 22 años y Óscarson hemos fichado a un delantero islandés que tiene 20. Será porque también el entrenador ha pedido esos fichajes. Entonces, pero para mí lo más grave es hacer distinciones entre los de casa y los de fuera. Porque ¿con qué cara vas a decirle a Cubo, oye Cubo, ojalá que estuviésemos jugando con gente de cantera, pero estás tú jugando aquí? O a Bryce. Era un debate superado que ahora, de la manera más tonta, pues se vuelve a abrir. Sí, y es por su espontaneidad. Y además es que se podían decir más cosas. Ahora estamos viendo, por ejemplo, ayer marcó Mariez Currena, John Martín ha hecho buenos partidos. ¿Por qué no han jugado esta temporada más? Viendo que es lo capaces que son de rendir en la Real. O incluso en ese periodo en el que la Real jugó 19 partidos seguidos,
que hubo algún periodo de muchas bajas, ¿por qué no tiró de Balda? ¿O por qué no tiró de Rupérez? ¿Por qué no tiró más de Gotti, que se ha quedado todo el año en el filial? Bueno, son muchas cosas y es que, por ejemplo, fue el propio Imanol el que además generó mucha polémica en una de sus primeras ruedas de prensa de la temporada, diciendo aquello de que había pedido refuerzos para todos los puestos. Y además lo subrayó diciendo, y cuando digo todos es que son todos. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo tampoco quiero culparle mucho a Imanol porque ayer también fue un día especial y emotivo para él. Y bueno, pues no sé qué objetivo perseguía. Si tampoco nadie le achacaba pero primero la años. frase que dijo ya es errónea, porque pone, ojalá algún día pudiéramos jugar con todo canteranos como el Atlético. Eso parte de una falsedad. Sí, sí. Ayer ganó 0-1 el Atlético con gol de Berenguer. Porque Berenguer no es canterano, ¿no? Esto fue un fichaje que se le pagó, si no me equivoco, se compró al Torino pues por unos 12-13 millones de euros. Yuri se le compró lo compraron al Paris Saint-Germain por 25 millones. La Real se puede gastar 25 millones en un lateral izquierdo. Pues bueno, al final son inversiones, como hicieron en su día por Raúl García, que juega en el Atlético de Madrid, como ficharon a Íñigo Martínez por 32 millones de la Real Sociedad, el mismo de Marcos lo ficharon del Alavés cuando había debutado en segunda división, que estaba entonces el Alavés, luego ha hecho una trayectoria en el Atleti impecable, pero no es un canterano. Marouane tampoco es un canterano. Adama Boiro, que lo han fichado Osasuna B, jugador nacido en Dakar, no es canterano en Atleti, ni Marouane. O sea, Marouane ha jugado en Vitoria siempre, en Aris Navarra, en la Orrea Vitoria, si no me equivoco, en el Deportivo Alavés B. Es decir, pues el Atleti tampoco juega con, aparte de otros canteranos que ha podido coger de otras canteras, caso de Ollán Sancet o Nico Williams, que evidentemente han tenido un paso por Lezama donde han estado años y se han formado. Pero no sé si coger de otra cantera, depende con qué edad es el otro día... tu cantera. Entonces, el Atleti tampoco juega con canteranos, es un modelo muy parecido. Gente formada en Lezama, más fichajes. ¿Qué diferencia hay entre fichar a Yaló o fichar a Isaac? ¿Fichar a Adama Boiro o fichar a Monreal? Para mí, la política de la Real es tener los máximos guipuzcoanos o jugadores formados en Zubieta y luego pues rodearlos de incorporaciones de fuera, porque evidentemente el fútbol de hoy en día, jugando solo con la cantera, pues te da para, a lo mejor para la permanencia, sí. Respecto a eso también, alto, ¿no? El otro día alguien de la Real me dijo que él estaba más preocupado de que el Atlético jugara la Champions el año que viene a que la Real no juegue Europa. Es muy exagerado y yo no pienso lo mismo, pero claro, todos esos ingresos que va a recibir extra el Atleti el próximo curso, ¿cómo los va a invertir? ¿Cómo los puede invertir? Pues reforzándose. En los últimos años no puede fichar a jugadores del primer equipo de la Real Sociedad, pero está haciendo mucho daño con todo lo que está invirtiendo en la cantera, en tratar de captar jugadores guipuzcoanos, en acercarse a clubes también de la provincia y, bueno, pues de ser un poco cazador del talento de toda Euskal Herria, que es lo que, lógicamente, persigue por sus limitaciones, ¿no? Y, claro, a ver... sí, es un club de cantera como puede ser la Real. Y luego otra reflexión es que es verdad, los canteranos de la Real, pues sí, quitando quizá Oyarzábal, Zubimendi, tampoco han tenido un papel, digamos, diferencial en la Real en los últimos años. Pues lo que decía el otro día Michel, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha caído Aguert y cuando se ha caído Susi, que esta temporada es cuando la Real se ha desplomado deportivamente. Y bueno, es verdad, la Real tiene que continuar con su política de cantera normal, como siempre, pero vamos, ahora ese panorama que dibujaba, que es onírico, por supuesto, nos gustaría a todos, pero es irreal. Absolutamente. No, y eso, a mí, por ejemplo, como socio aficionado, te duele porque precisamente que el Atleti fichara jugadores de la Real en el año 89 fue lo que provocó que la Real tuviera que abrirse al mercado de fuera. Porque hay que recordar que hasta el año 89 la Real no tiene jugadores extranjeros, digamos en la época moderna, si los tuvo en los años 30, 40. Y bueno, se retira Zamora y Arconada, que ya tenían 35 años más o menos. El año anterior se han ido Chiqui, Vaquero y Recarte Mayor, Luis Mari, que estuvo aquí hace unas semanas, al Barcelona. Y en ese año 89 ficha el Atleti a Loren, que fue un poco la puntilla, ficha a Iturrino y al año siguiente se lleva a David Villabona, que tenía 20 años. Entonces, la Real el Sanse no daba para sacar 7 jugadores competitivos y la Real ahí tiene que abrirse a traer al primer extranjero de la época moderna, que fue Aldrich.
Entonces, precisamente el que ha provocado que tú tengas que abrirte a ese mercado, que no tengas otro remedio que tomar esa decisión, que ahora se ha considerado como un modelo cuando precisamente fue uno de los causantes, el causante principal de que la Real tuviera que salir fuera, a coger esos jugadores que eran más baratos, porque no tenía el mismo poder adquisitivo que tenía el Atleti, que siempre ha tenido más dinero que la Real. Entonces, bueno, como aficionado que recuerdas eso, dices, jolín, pues era un debate superior. O sea, superado, y ahora a ver si jugamos como los otros, ¿no? Y todos los que no han querido irse, porque el Atleti, vamos, ha intentado cazar a todos los talentos que han salido de Zubieta desde hace por lo menos 15 años y más allá. Y Arramendi, Rubén Pardo, Griezmann, Zurutuza, Mikel Oyarzábal, Zubimendi, ahora Aramburu, no sé si han intentado repescar a Goti. A ver, lo que pasa es que no han querido esos jugadores irse al Atleti, han preferido quedarse en la Real, que es lo que no hizo Íñigo Martínez, que siendo así un jugador factor diferencial en la Real, es el único que ha querido irse en los últimos años. Sí, también era vizcaíno. Pero bueno, aquí, en descargo el Atleti, en este entierro, no ha sido el culpable de nada. El Atleti no ha abierto la boca, porque normalmente solemos saber de estas cuestiones en derbis, porque alguien del otro lado, el Atleti, efectivamente, no ha abierto la boca, o sea que tampoco se le pueden echar muchas culpas de pues bueno, esta polémica absurda que hemos generado nosotros, ¿no? Cometió yo creo que un error y ya está. Es lo que tiene también hacer. ¿Cuántas ruedas de prensa habrá podido hacer este pues año? Son 57 partidos, 112 de momento, y va a hacer 114, son muchas, evidentemente. Es que hablar siempre, ayer mismo dijo que ha cometido errores, como aquello que dijo en Niza, de lo que luego se arrepintió, relacionado con que había habido críticos que habían estado metidos en la cueva durante 5 años y que aprovechaban ese momento en el que los resultados eran malos para salir. Pero insisto, yo creo que ha tenido o tuvo ayer frases, creo que para el recuerdo en su rueda de prensa. Eso iba a decir. Al final, pues nos va a dejar Imanol, pues frases para el recuerdo, partidos para el recuerdo y evidentemente pues una trayectoria impecable en esta primera etapa, ya veremos ahí segunda, como entrenador de la Real Sociedad. Y bueno, ayer se jugó un partido, porque estamos aquí hablando de despedidas, pero ayer se jugó un partido y la Real volvió a ganar. Vamos con nuestro semáforo pues para detallar un poco lo que fue deportivamente. Pues eso, chicos, un 3-2, 3 goles de canteranos y que, bueno, no sé si la Real se mereció ganar, porque es verdad que en el primer tiempo, por lo menos a mi parecer, estuvo mejor, pero en el segundo Remiro apareció un par de veces. Yo el semáforo rojo se lo voy a dar a la planificación deportiva de la Real, porque si los que jugaron ayer de titulares, que fueron Traoré y Javi López, son los mejores laterales que puede sacar la Real, esto es muy preocupante. El semáforo amarillo, alarma, o la luz amarilla ámbar, se la voy a dar a Bryce, porque es verdad que tuvo detalles buenos como el centro del gol, del córner, el primer gol de Pablo Marín, pero creo que a veces juega demasiado al tran-tran y contagia de ese ritmo lento al equipo, y este año no lo ha hecho bueno, así como otros. Yo creo que ha dejado su huella, yo creo que está capacitado para más, si es que va a seguir en la Real Sociedad, porque ayer me parece que en el momento de ser sustituido, esos aplausos a mí me sonaron a despedida. Y luego luz verde, he pensado en dárselo a Turrientes, que jugó muy bien esos minutos, sí. He pensado dárselo a Mariez Currena porque endulzó mucho, fue la mejor despedida para Imanol Alguacil con su gol, pero quiero dárselo a Take Kubo. Y con esto lanzo un mensaje de reivindicación, que se le podría decir Take, quédate, porque creo que es un futbolista fundamental en la Real del presente y en la Real del futuro. Creo que en torno a Take se puede crear un buen equipo a poco que la Real haga 2 o 3 incorporaciones buenas. ¿Lo tienes tan claro? Me ha quitado 3 y luego otros 2 que no ha dicho, pero ya están gastados. No, los voy a utilizar. El semáforo verde para Mariez Currena. Creo que no es nada fácil pues, lo que está haciendo con la edad que tiene. Ya en Vallecas metió un gol, estuvo a punto de meter otro. Sin haber jugado ningún partido titular, creo, en este tramo final, pues ha sido un jugador que ha estado ahí, importante. Y mira, siempre nos acordaremos que el día que se fue Imanol, la Real ganó con un gol de Mariez Currena. Así que semáforo verde. Ya sabéis que el amarillo yo lo pongo en positivo, pues si no, el semáforo está un poquito pesimista, pues son 2 notas negativas. Le pondría a Turriente el amarillo
porque el chaval salió y sí, siendo centrocampista, pues rozó el gol en dos buenos disparos, uno con la izquierda, otro con la derecha, sobre todo el primero después de una conducción. Y, jolín, a mí me parece un futbolista extraordinario y a ver si el año que viene ya es el suyo. Y el semáforo rojo, pues para Javi López, que fíjate que yo creo que empezó la temporada bien, tuvo bastante continuidad hasta que, o mientras Allen terminaba de recuperarse la rodilla, pero al final su tramo de temporada de estas últimas semanas pues me ha dejado más bien frío y cometió un error ahí en el primer gol, se le ve nervioso y no sé, yo le pondré el semáforo rojo al canario. Sí que, bueno, centrándonos ya un poco en el partido, la Real en las áreas el año que viene... Sí, tiene que mejorar muchísimo, sobre todo en el aspecto defensivo, porque es lo que le ha sujetado y lo que le ha llevado al éxito en las últimas temporadas antes de esta. Está cometiendo errores impropios de un equipo de la categoría y del presupuesto, del historial y del valor de la plantilla que tiene la Real Sociedad. Lógicamente, de cara a puerta también tiene un problema que también arrastra desde la pasada campaña. Yo creo que falta un ariete goleador y en las últimas semanas o en los últimos meses ha faltado también generar, pero es verdad que ha tenido un problema en las áreas que al final le ha penalizado tanto que le ha alejado de Europa, y ayer se vio sobre todo en el aspecto defensivo. El rival necesita muy poquito, no solamente para crear peligro, sino para hacer gol, y eso un equipo como la Real pues no se lo puede permitir. Sí, yo creo que estas últimas semanas han mostrado todos los defectos de la Real que hasta ahora habían estado ocultos. Yo creo que hay muchos aspectos a tener en cuenta. Primero, ya no ha habido un bloque. O sea, la lesión atrás de Aguer ha sido fundamental. Ha habido un antes y un después de que el marroquí tuviera problemas en la rodilla. Zubeldia también, pues bueno, se ha resentido en algunos partidos. Eran los dos la pareja de centrales titulares. En el centro del campo, Susic, yo creo que lo había venido haciendo muy bien durante 6 meses. Se lesionó y el centro del campo, por muy bien que lo ha hecho Marín, pues no ha sido lo mismo. Y luego Bryce ha tenido 2 parones de un mes en esta temporada que bueno, pues que se ha notado porque cuando ha vuelto no ha sido el mismo. Súmale los 2 centrales, estamos hablando de Susic, estamos hablando de Bryce, que arriba tampoco llevamos 2 años sin un ariete claro. Entonces, pues bueno, todo eso se ha visto en este tramo final. Es verdad que la Real ha competido bien pues hasta marzo, y decir lo contrario yo creo que sería falta la verdad, pero en estas últimas semanas, en este mes y medio, pues bueno, se le ha visto sus carencias, y yo creo que si el club toma buena nota, pues bueno, lo puede convertir en algo positivo para saber lo que falta, porque si hubiéramos sumado 3, 4 puntos más, hubiéramos quedado el octavo, el noveno, pues bueno, fíjate, el equipo lo ha hecho bien, y yo creo que bueno, que ha quedado a las claras, pues bueno, los puntos donde la Real tiene mucho margen de mejora, y añadiendo también los laterales, porque yo creo que el rendimiento que este año han dado los laterales, exceptuando Aramburu, pues ha estado lejos del que había dado en las temporadas anteriores. Yo además, viendo ayer cómo salía Portu y además la gente lo ovacionaba, él pidió perdón después del gol, me acordaba de la figura del explorador de espacios, ¿no? que hizo popular Roberto Lave. La Real ha echado de menos un explorador de espacios, alguien que ataque los espacios a la espalda a la defensa. Los delanteros que utiliza ahora son buenos, son técnicamente buenos, pero ninguno es eso. Lo que fue Portu, lo que fue Isaac, esa figura no la tiene, quizá en Becker, pero Becker no sé dónde está. Entonces, creo que eso se necesita cubrir, porque es una figura que necesita la Real para poder explorar otros aspectos del juego y ser más competitivo. Y es interesante, porque cuando se fue Portu, el que vino a sustituirle fue Momocho. Era la figura que iba a aportar esas características del murciano. Y cuando se fue Momocho, el que se trajo fue Becker. Y ni uno ni otro han sido esos exploradores del espacio, y por eso la Real se ha quedado reducida, pues bueno, a un equipo en ataque, sobre todo de jugar al pie, ¿no? Y muy previsible y sin capacidad de desborde. Pues nos quedará un semáforo más, porque todavía queda una última jornada en el Bernabéu, pero estas son nuestras notas del partido contra el Girona.
En esta mesa, aquí en Guasen Reala, lo tenemos todo muy claro. Déjanos en comentarios, porque estamos en la página web del Diario Vasco en directo, pero también en nuestro canal de YouTube, cuál es tu opinión sobre todos estos temas que hemos puesto encima de la mesa. Y nos vamos a tomar un café, porque Iris y Raúl Melero también tienen la suya. Ahí va. Oye, Iris, estos han hablado un montón de Imanol, ¿eh? Mitchell, Ángel y Maite. Hombre, es el protagonista de la semana, llevamos ya días hablando de él. ¿Cuántas veces habremos escrito Imanol esta semana? Un montón. Control C, Control V, ¿eh? Bueno, no. Alguna difícil, ¿no? Alguna difícil se hace, pero esas no, esa es fácil. Bueno, va a coger vacaciones enseguida. Hombre, yo creo que merecidas vacaciones. Lo que pasa que ya lo hemos dicho, que es esa sensación de que están ya de vacaciones desde hace unos días, ¿no? Sí. Falta el partido todavía en el Bernabéu. Eso es. Pero luego yo creo que a la que le debe unas merecidas vacaciones es a su mujer. Ah, bueno, seguro. ¿Dónde irá Imanol? Bueno, ha ido a las motos, a Jerez. A ver dónde va a ir. Hay motos este fin de semana no puede, que son en Silverstone. Pero igual se va por ahí a ver motos. Yo creo que él es consciente de que su familia se merece unas buenas vacaciones. Hasta el perro que pasea por la Concha se merece un spa de lujo para perros, y yo creo que se harán un viajazo. Seguro. Y después no le veo yo en un sitio muy exótico, ¿eh? Después, es típica y mítica porra de grupo de colegas de WhatsApp, o por lo menos en el mío. ¿Va a entrenar o no va a entrenar? Yo creo que sí. Para mí fue... Yo creo que no. Por llevarte la contraria. Bueno, esa frase de necesito olvidarme de la Real, pero sé que va a ser difícil o que no lo voy a conseguir, yo sí que creo que un clavo saca otro clavo. Puede ser. Al extranjero. Yo un sitio así muy exótico no lo veo. No. Algo cerca en el que él se sienta medio cómodo, no una cultura muy diferente, no lo sé, igual nos sorprende. Viniendo así de familia de Arraunlari, el patrón de Orio, está claro. Oxford o Cambridge. Pues lo vamos a dejar ya aquí. El jueves volvemos. Porque, bueno, pues... Hay partido. Exacto, es que todavía queda Hay un que abrochar partido. la temporada. Parece increíble, ¿eh? Porque fue todo así en tono de despedida, muy emotivo, agur al entrenador, al segundo entrenador, quizás a Martín Zubimendi, pero queda un partido y es nada menos que en el Bernabéu, que es precisamente además donde creo que ya se terminó por desplomar la Real después de la semifinal de Copa. Michel, para despedirnos, ¿ganaremos en el Bernabéu? Vaya, No te importa mucho, ¿no? vaya pregunta, ¿no? La verdad es que no me importa nada. Bueno, Pero seguro que sí, seguro que sí. Luego te pones a ver el partido y te cabreas. recuerdo, y lo he comentado antes, el partido de Nuez, el último, era intrascendente y siempre nos acordaremos que la Ragan 1-4 y que Xavi Prieto metió 2 goles. Pues bueno, puede servir para ver a algún joven, pues no sé, caso de John Martín o caso de Turrientes, que esta temporada pues tampoco se la ha visto tanto. Bueno, siempre te juegas cosas, ¿no? Y ganar en el Bernabéu, que no se ha hecho tantas veces, pues bueno, puede ser un aliciente para esta despedida de temporada, aunque bueno, no es la que hubiésemos imaginado pues hace un mes. Muy bien, pues muchas gracias por este ratito y nada, nosotros nos vamos. Hablaremos de ese próximo partido más en profundidad el próximo jueves aquí en Guasen Reala.